Para redondear este ciclo de autores, en este ciclo de homenaje al teatro argentino, como lo hemos llamado, en el cual ahora está involucrado el Instituto Nacional del Teatro, el flamante Instituto Nacional del Teatro, también hemos decidido incorporar una charla, una conferencia, de un gran investigador teatral para que nos haga un resumen de estos autores que nosotros estamos presentando en los videos. No un resumen, sino una especie de concepto final de lo que significa esta amalgama de distintas opiniones, estéticas, maneras de ver el teatro, maneras de ver la vida, por supuesto. Y hemos llamado a un investigador teatral de este país, con muchos libros escritos ya, con muchas conferencias, que se llama, y a él lo presento en este momento, Osvaldo Pelletieri. A mí la charla mía va a pivotear sobre dos aspectos fundamentales, dos momentos fundamentales del teatro argentino. El 30 y el 60, es decir, el comienzo del teatro independiente, Barletta, el teatro del pueblo, y lo que podríamos llamar la modernización del 60, el momento en que el teatro independiente, ya maduro, da como resultado una fortísima modernización en cuanto no solamente a los contenidos, sino a las formas. Una modernización que comienza en los 60 y llega hasta teatro abierto. Es decir, que yo diría que la modernidad del teatro argentino va del 30 al 60, al 80. Nosotros vamos a ir caracterizando la modernidad y vamos a explicar antes que nada qué significa modernización. Modernización es lo que la tendencia, está muy de moda esta palabra en los países periféricos como el nuestro, de ciertos y determinados elementos, en este caso dentro del teatro, que pretenden una entrada al mundo, que pretenden actualizar el teatro. El teatro argentino, por ejemplo, tradicional hasta el 30, fue un teatro basado en una serie de cánones contra los que se alzó Barletta, contra los que se alzó el teatro del pueblo. Nosotros vamos a ver los nuevos cánones y vamos a ver de qué manera Barletta emprendió una lucha a partir de la modernización frente a lo que fue el teatro tradicional. Inclusive no distinguiendo bien Barletta entre los que podríamos denominar artistas comerciales y artistas premodernos como discípulos a los que también Barletta combatió. Es decir, que la actitud de Barletta fue una actitud radical frente al teatro anterior, que es la actitud propia de la modernidad. La modernidad siempre se presenta queriendo destruir lo anterior. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta modernidad a partir de una serie de caracteres que aparecen en el 30 y aparecen en el 60. La primera característica de la modernidad en el 30 y en el 60 es un manejo limitado de la utopía de la modernidad, que se basa sobre todo en la destrucción de los modelos anteriores de teatro. Todo el teatro anterior es de alguna manera condenado por Barletta. Barletta salva a 2 o 3 autores. Lo salva Sánchez, al que considera un antecedente, a Florencio Sánchez, y algo de Filippis Novoa y algo a Eichelbaum. Después todo lo otro está condenado en masa. Vamos a ver algunas características de la modernización que emprendió Barletta en principio. En principio, el teatro independiente adhiere a la noción de movimiento. En la historia de la cultura hay 2 tendencias fundamentales. Se puede trabajar dentro de un movimiento, dentro de una escuela. Si yo trabajo dentro de una escuela, tengo una relación con el pasado, un compromiso con el pasado, con lo que ya ocurrió. Que es lo que ocurre generalmente en el teatro popular, en la música popular. Todos son creadores, pero aceptan la tradición, aceptan el pasado.
El movimiento, en cambio, quiere romper con el pasado. El movimiento es dinámico y quiere establecer una relación frente al teatro que se hacía en ese momento de absoluto antagonismo, en primera instancia. En segunda instancia, la noción de activismo, el teatro como activismo, el teatro no solamente como forma estética, sino como forma de militancia. Ustedes saben que el teatro independiente se caracterizaba por, fundamentalmente, pedirlo todo del actor o del director, es decir, una actividad total en el grupo, no solamente en cuanto al trabajo actoral o el trabajo de dirección, sino el trabajo concreto de realización dentro de ese grupo, de realizaciones hasta de cosas muy concretas como, por ejemplo, la limpieza del teatro, ¿no es cierto? Ese antagonismo también se veía con relación a la tradición anterior. Por ejemplo, Barletta publicaba una revista, Metrópolis, en la que en los primeros números salía un chiste en el que el protagonista era Discepolo. Discepolo era un italiano en el chiste, que estaba lleno de dinero, le salía plata por los bolsillos, y decía que hacía siempre teatro artístico, pero siempre terminaba estafando a todos y llevándose la plata a su casa. Esa era la idea que tenía Barletta de Discepolo. Ese antagonismo a veces lleva al nihilismo a Barletta. La revista, tanto Conducta como Metrópolis, las revistas del teatro independiente, que como movimiento trataba de imponerse a partir de lo que se llaman formaciones, las revistas partidarias, negaban esa tradición anterior, inclusive negaban al actor anterior y al actor contemporáneo. Para ellos, para poner un ejemplo, Arata, Muñoz, significaban basura directamente, es decir, incluso cuando se quería ejemplificar la falta de categoría, la falta de calidad, se ponía el cara y seca famoso, de un lado Arata o Muñoz, y después en los 50 Sandrini, y del otro lado a los actores del teatro independiente o al público culto del teatro independiente. Hay también una noción en Barletta, en el teatro del pueblo, que es la noción de agonismo, el sacrificio personal en aras del bienestar futuro del mismo movimiento. Esto implicaba también una entrega total, no importaba el presente, no importaba lo que tuviera que hacerse en ese momento, sino que importaba el desarrollo del movimiento. Este es otro elemento que va a tomar todo el teatro independiente, es decir, la noción de alguna manera inmolarse en beneficio del futuro. En el repertorio del primer teatro de Barletta había sobre todo una idea testimonial, de testimoniar lo que ocurría en la realidad. Barletta trabajó con el teatro clásico, Barletta trabajó también con el teatro expresionista, con autores que venían de la literatura. Barletta decía que todo el teatro que se hacía en ese momento era malo y que por lo tanto todos los autores teatrales lo eran. Entonces, ¿a dónde había que ir a buscar a los autores? Había que ir a buscarlos a la literatura. Casi toda la gente, los poetas y los narradores del grupo de Boedo van a trabajar para Barletta. Van a hacer obras desde Olivari hasta Tuñón, van a hacer obras para, pasando por Ar, que no pertenecía ni a Boedo ni a Florida, pero que Barletta lo toma porque venía de la literatura, ¿no es cierto? Había una concepción de negación total de lo que podía ser el autor y el actor del teatro de ese momento. Esta concepción de destrucción de los modelos finiseculares o tradicionales también reaparece en los 50 y en los 60, sobre todo en los 60, porque los 50 es un periodo de transición. En los 50 se da a conocer en Buenos Aires todo el teatro, por ejemplo, de Miller, se da a conocer el teatro de Beckett, el teatro de Ionesco, comienzan a aparecer las primeras informaciones sobre Stanislavski. Es decir, que es un periodo de modernización, el 50, muy fuerte, que está preludiado por el puente de Gorostiza y tiene momentos importantes en el Teatro de Dragún a mediados de la década,
pero que va a ser eclosión con un movimiento muy fuerte en los 60, a partir de las dos tendencias de las cuales vamos a hablar dentro de un rato, que son, por un lado, los realistas, que yo llamo los realistas reflexivos, por un lado Cosa, Alac, Somigliana, Rosenmacher, De Checo, y por otro lado los autores de la neovanguardia o del absurdo de los 60, que serían Gámbaro, Pavlovsky y otros autores menores que en este momento se los ha olvidado prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, tanto en los realistas reflexivos del 60 como en los absurdistas hay una negación también del pasado del teatro argentino. Ustedes, me decía Lito, que va a venir a dar una charla acá también Alac, ¿no es cierto? Bueno, Alac me contaba a mí, yo le preguntaba en un momento qué significaba para ellos Discépolo. Y entonces me dice, bueno, para nosotros en el 60 Discépolo era un viejito cascarrabia que andaba por los pasillos de Argentores, es decir, que no significaba mucho, mejor dicho, no significaba nada. Discépolo va a empezar a significar en el teatro argentino a partir de fines del 60, a partir de las obras escogidas que prologa Viñas. David Viñas comienza a leerlo de otra manera, antes a Discépolo se lo leía desde el costumbrismo. Viñas comienza a leerlo desde la historia, desde la serie social, y le da otra dimensión a Discépolo, ¿no es cierto? Un poco la dimensión que tenemos hoy de este autor. Entonces, tanto el 60 como el 50 como el 60, tres momentos del teatro independiente van a negar el teatro anterior. En menor medida los realistas en el 60, pero en una medida total todo el grupo de neovanguardistas del Litera, en el cual militaba Griselda Gámbaro. Griselda Gámbaro seguramente va a venir acá y va a charlar con ustedes. Ha cambiado mucho sus opiniones, pero en el 60 eran bastante duras con relación al teatro anterior, ¿no es cierto? Eran de negación al teatro anterior. Tomaban, como en el 30, el teatro como militancia, pero habían variado varias situaciones dentro del teatro independiente. Se había pasado por una etapa de nacionalización a partir del Puente, y se estaba viviendo en ese momento, a partir sobre todo de Soledad para Cuatro de Alac en el 61, por el grupo de la Nueva Máscara, Gandolfo, Aleso, Fernández, Enrique Solín, etc., se vivía un momento de nueva modernización dentro de lo que podía ser el teatro independiente. Enfrentado a eso en el 60 estaba lo que podríamos denominar la neovanguardia, es decir, Gámbaro, el Litela, el pop art, y por otro lado, trabajando solo, pero una tendencia parecida, Eduardo Pavlovsky. La segunda característica de la modernidad es la del cosmopolitismo. La modernidad es cosmopolita. Evidentemente aparece, no es extraño que las modernizaciones estas aparezcan en Buenos Aires y no en otra ciudad latinoamericana, porque la característica siempre de Buenos Aires fue un absoluto cosmopolitismo, sobre todo en el 30. Ustedes saben que en los 30 Buenos Aires era una ciudad todavía que estaba a la vanguardia de los cambios mundiales. En las primeras décadas del siglo se había hecho la primera transmisión teatral, había una enorme cantidad de extranjeros, había una enorme circulación de literatura extranjera, había un manejo de la literatura muy fuerte por el lado del grupo de Boedo y de Florida, y la opción precisamente en los 30 fue entrar en contacto con el mundo a partir de la destrucción del sistema viejo. Se intenta trabajar a partir de la inclusión del teatro argentino dentro del teatro mundial. Se intenta cortar con el teatro argentino anterior y se intenta incluir el teatro argentino dentro de lo que podríamos denominar el discurso europeo teatral. Si a Ard le hubieran preguntado si tenía más relación con Discépolo o con Pirandello, hubiera dicho que tenía más relación con Pirandello que con Discépolo.
porque en ese momento los sectores cultos de la literatura y del teatro no consideraban teatro lo que hacía Discépolo. Entonces, el teatro independiente en su primera etapa, en el 30, va a tomar sobre todo, como dijimos hace un rato, los modelos del realismo europeo, los modelos del grotesco italiano y los modelos del expresionismo alemán. En los 60 va a ocurrir algo parecido. Yo voy a aclarar una cosa. Los teatros como el nuestro, que son teatros de países no centrales, de países marginales, siempre viven de la relación con el teatro argentino, el extranjero. Vamos a explicar esto. No es como dicen muchos teóricos del teatro argentino, que nosotros sufrimos influencias. Lo que ocurre es que por una característica lógica del país, es un país abierto a los países centrales, y de alguna manera ocurren lo que podríamos denominar dentro del sistema teatral argentino estímulos externos. Es decir, hay una dinámica del teatro argentino, una dinámica interna, una dinámica que implica no solamente, en este caso estamos hablando sobre todo de autores, pero implica no solamente autores, sino también directores, actores, implica una manera de hacer teatro que es nuestra. Pero constantemente el teatro argentino se va mezclando con otros teatros van penetrando. Vamos a poner por caso el realismo del 60, el realismo reflexivo. ¿Qué cosa estaba circulando en la Argentina? Un realismo de tipo Florencio Sánchez, un realismo que tenía elementos, por un lado, sentimentales, muy fuertes, aún en Gorostiza. Ustedes saben, han visto, por ejemplo, que en El Puente hay muchísimos elementos sentimentales todavía, y todo se arregla un poco por el deus ex machina del autor. El autor es el que hace arreglar las cosas, y siempre hay un mensaje final, ¿no es cierto? Algo parecido, aunque de otra manera ocurre en el Teatro de Dragón. Bueno, este era el teatro que circulaba en Buenos Aires. Cuando en 1950 penetra el teatro de Miller, que precisamente no penetra por el teatro independiente, sino a cargo de un actor muy comercial como Ibáñez Menta. Ibáñez Menta es el que estrena a Miller en Buenos Aires, pero Miller empieza a circular. Y hay una cosa muy evidente en Alac, en Cosa, en Somigliana, en De Checo, que advierten que ese era un realismo distinto, un realismo que tenía por característica no solamente la causalidad social, no solamente los males sociales, sino que también le daba importancia a la responsabilidad individual. Los personajes de Cosa, de Alac, de Somigliana, en Nuestro fin de semana, en Soledad para cuatro, en Amarillo, no solamente van a ser hackeados por lo que podríamos denominar la causalidad social, sino que también van a ser hackeados por la propia mediocridad del personaje, por su responsabilidad individual, que en ese sentido no camina muy bien. Entonces, lo que se produce en los 60 es una mezcla del realismo preexistente, con elementos costumbristas y elementos melodramáticos, sentimentales, con el realismo de Miller. Y el resultado son obras como Soledad para cuatro, como Nuestro fin de semana, como Los días de Julián Bisbal, etc. Algo parecido va a ocurrir con lo que llamamos la neovanguardia, con Gámbaro. Vamos a poner a Gámbaro como autora paradigmática, ejemplar de lo que puede ser el absurdismo. Gámbaro se hace cargo de ciertas textualidades europeas. Hay ciertas textualidades europeas que ella toma. Como decimos ahora, se apropia. Apropiar significa tomar para sí, cambiarle el sentido, no copiar. Se apropia de ciertas textualidades europeas, en este caso de lo que puede ser la textualidad o las obras de Harold Pinter. Pinter es el autor que va a tomar ella como base, y si los va a mezclar con lo que podríamos denominar elementos teatralistas preexistentes en el teatro argentino, es decir, elementos expresionistas, elementos grotescos. El teatro de la Gámbaro va a ser una mezcla de grotesco con absurdo europeo.
Va a ser una mezcla de lo que estaba circulando en el teatro argentino con lo que vino de afuera. Por eso hablamos de cosmopolitismo. Es decir, todo este movimiento moderno del 30, del 60 y que llega a teatro abierto en el 80, va a caracterizarse por tomar, por apropiarse de discursos europeos y norteamericanos. Lo cual no está mal. Lo cual implica entrar en contacto con un teatro actual, con un teatro de ese momento. Algo parecido va a ocurrir, por ejemplo, con teatro abierto, que es el momento central de toda la modernización que comenzó en el 30. Es decir, va a cambiarle el sentido a ciertos procedimientos expresionistas, grotescos, saineteros, y los va a poner a todos al servicio de lo que podríamos denominar una tesis realista, cuestionadora del gobierno militar en ese momento en el poder en el país, y destinado a cuestionar lo que puede denominarse la dictadura. La tercera característica de la modernidad argentina es el culto a la originalidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el teatro argentino no se conocía el concepto de originalidad. La originalidad no era ningún valor. Por ejemplo, vamos a... quizás un ejemplo aclare esto. Yo lo he estudiado mucho, un autor muy importante del teatro tradicional, del sainete argentino y de la comedia sentimental, que es Alberto Novión, el autor de Don Chicho. Bueno, Novión tiene alrededor de 100 obras, de las cuales, por ejemplo, yo pude descubrir que hay por lo menos 5 o 6 que tienen el mismo final. Absolutamente el mismo final. Es decir, con distintos nombres los personajes, pero todo el desenlace es igual. Y esto no lo ocultaba Novión. Algo parecido pasa con el teatro de Vacarezza. El teatro de Vacarezza, por ejemplo, entre el conventillo de la Paloma, Tucuna Juan Conventillo, el conventillo de Gavilán, todo es lo mismo. Y esto no está mal por la noción de escuela que decía yo antes. En los saineteros, en el teatro de Discépolo, hay una suerte de compromiso con el pasado. Y la originalidad no es ningún valor. En todo el teatro clásico, en el teatro griego, en el teatro latino, al contrario, todos los argumentos eran siempre los mismos. Lo que se tenía en cuenta eran las distintas formas de llevarlos adelante. Algo parecido ocurría con el teatro tradicional argentino. La originalidad no era ningún valor, no tenía ningún sentido ser original. Al contrario, Vacarezza decía que él no escribía como Pirandello porque Pirandello era Pirandello y Vacarezza, Vacarezza. ¿No es cierto? Entonces tenía una noción del teatro como escuela, de compromiso absoluto hasta con él mismo y con otros saineteros que habían venido antes. Era una reiteración de forma de hacer teatro. Lo mismo los actores. En los elencos de la época eran verdaderas escuelas de teatro. ¿Por qué? Porque alguien empezaba, había la característica, la primera dama, el primer actor, el galán, y alguien empezaba diciendo, bueno, está la comida lista, y terminaba siendo Orfilia Rico. Es decir, había toda una carrera, había 20, 30 años en la que el actor de este tipo de teatro tenía una, si se quiere, formación teatral en el teatro. No tenía una escuela, pero tenía sí una técnica teatral que tenía en el teatro, que también era parecida a la de los antecesores. Por ejemplo, hay toda una línea en el teatro tradicional argentino que va desde Pablo Podestá hasta Sandrini y llega a Olmedo. De alguna manera es una forma de enfrentar el teatro que cuestionaban y mucho todos los modernizadores del 30, del 50 y del 60. Por lo tanto, los que ponen el acento en la originalidad van a ser, en primera instancia, los del Teatro del Pueblo y los de los teatros independientes que lo siguieron. Y los autores del 50, Gorostiza, Dragún, Lizarraga, y los autores del 60 y su continuidad dentro del 70.
tanto el realismo del 60 como el absurdismo, la nueva vanguardia, al pasar los años, al llegar a los 70, va a haber como una especie de intercambio de procedimientos. Es decir, tanto los realistas como los absurdistas del 60, en los 70 van a intercambiar procedimientos teatrales, van a ser una sola tendencia. El teatro de Cosa va a empezar a demostrar sus tesis realistas, y el teatro de Alac, por ejemplo, con procedimientos expresionistas del absurdo. Piensen en La Nona, por ejemplo, piensen en Los Compadritos, es decir, son piezas en las cuales Cosa utiliza procedimientos, o El Viejo Criado, del absurdo para probar una tesis realista. Y en La Gámbaro, a medida que avanza la década del 70, Sucede lo que pasa, Nada que ver, y ya en la década del 80, con textos como La mala sangre, se va a hacer más y más realista. Es decir, en las dos tendencias, en el absurdismo y en el realismo, va a haber una tendencia a medida que avanza la década del 70 a hacer un cuestionamiento más duro a la realidad social de ese momento. Y van a intercambiar procedimientos, van a parecerse de alguna manera. Es decir, se va a producir un cruce. Van a aparecer también en los 70 una cantidad de autores todavía modernos, como Monti. Monti en el 70, con la historia tendenciosa de la clase media argentina y el señor Magnus e hijos, da comienzo a una carrera que llega hasta hoy, que lo hace, a mi juicio, uno de los autores más importantes del último teatro argentino, pero que ya en los 70 va a tomar elementos de las dos tendencias, del realismo y del absurdismo. Y incluso a medida que avance la década, en obras como Visita, los va a cuestionar, hasta llegar al teatro actual, que es absolutamente cuestionador de la modernidad. Pero este es otro tema, es decir, nosotros paramos en los 80. Es decir, que en el teatro de La Gámbaro va a aparecer poco a poco una tesis realista que demostrar. En las primeras obras no había tesis realista, no había mensaje concreto. Toda la neovanguardia, el modelo era Pinter, recuerdan, el expresionismo, descreía del mensaje. Por ejemplo, en el Desatino, La Gámbaro va a tomar lo que se llama los conceptos básicos de la absurdidad, va a tomar la realidad como hecho relativo. A medida que avance el teatro de La Gámbaro y, por ejemplo, El campo es un hito, va a ir apareciendo poco a poco cosas que quiere decir muy concretas, cosas que quiere demostrar de manera muy concreta. Piensen, por ejemplo, cómo la recepción puede cambiar una obra. Cuando El campo se estrenó en el año 68, nos encontramos con una crítica que decía que no era una obra argentina, que era una obra que hablaba de cosas que no pasaban en este país. Cuando se reestrena en el 84, pasa a ser una obra realista. Por todo lo que había pasado durante el proceso en la década de los 70 y de los 80, esta obra había adquirido una dimensión realista que antes no tenía. Es decir, que por un lado aparece la tesis realista en el teatro de La Gámbaro, y por otro lado aparecen, como dije, elementos del absurdo, elementos del sainete, del grotesco, del teatro teatralista en los textos de Cosa y de Alac, sobre todo. Al mismo tiempo, en los 70 aparece, dentro del circuito moderno del cual estamos hablando, una tendencia muy, de alguna manera, cuestionadora del teatro moderno, que es el teatro de Viale. Viale, desde que aparece en los 60 y sobre todo en los 70 con obras como Chúmbale, va a cuestionar al teatro moderno. ¿Por qué? Porque los elementos que va a tomar Viale van a venir sobre todo del lado del sainete, del teatro tradicional argentino. Es decir, que va a tratar de hacer un redescubrimiento de lo que fue en su momento el sainete.
va a crear lo que yo llamo neosainete, es decir, un texto o textos que toman procedimientos del género y de alguna manera le dan otro sentido, pero lo utilizan de acuerdo a sus reglas, ¿no es cierto? De alguna forma, este culto de la originalidad, volviendo al 60, va a ser muy fuerte sobre todo en la Gámbaro y en el Ditela. El neovanguardismo va a pretender no solamente, ¿cómo podríamos decir?, cuestionar el teatro anterior, sino también cuestionar el teatro contemporáneo. Todo el sector neovanguardista va a cuestionar al teatro realista. Lo va a cuestionar y en críticos, por ejemplo, como Ernesto Shaw, en Primera Plana, o en Teatro 20, que era una revista que publicaba aquí de Style, va a cuestionar al realismo. Va a decir que ese realismo era puro naturalismo. Decir que el realismo de Cossa era naturalismo era tomarlo naturalista. Ustedes saben que es una tendencia del siglo XIX. Era más vale un insulto en ese momento ese tipo de consideración, ¿no es cierto? Es decir, que era un teatro que de alguna manera no estaba vigente, no estaba de acuerdo a la evolución del teatro mundial, querían decir con esto. Es decir, que de alguna manera ya en la neovanguardia hay ideas que podríamos denominar ultramodernas y que llegan prácticamente a lo que podríamos denominar un posmodernismo. Hay una serie de ideas alrededor de lo que puede ser el teatro de la Gámbaro y la crítica de la época que la acercan a lo que podríamos denominar la crítica de Susan Sontag. Susan Sontag es una crítica norteamericana que va a poner el acento sobre todo en lo que llama ella una crítica erótica. Una crítica que no tenga en cuenta los contenidos, una crítica que tenga en cuenta solamente las formas. Esto va a llevar en la década del 60 a un encontronazo, a una polémica entre los realistas y los absurdistas sobre todo. Es decir, que otra característica de la modernidad van a ser constantemente las polémicas. Tanto el teatro del 30 como el del 50 como el del 60, incluido el movimiento de teatro abierto, va a ser un teatro polémico. Y se van a desarrollar dentro del campo teatral muy fuertes polémicas. Por ejemplo, Barletta tiene polémicas severísimas, muy serias, con varios críticos, sobre todo con el mundo Guibourg. Escribe un librito Barletta en contra de Guibourg, y constantemente va a tener encontronazos con la crítica sobre todo de los grandes diarios. Se va a cuestionar todo esto. En los 60 tenemos nosotros la polémica que comienza entre realistas y absurdistas. Conviene explicar un poco todo esto. Cuando se estrena El Desatino, en el año 65, en el Ditela, se publicaba una revista que se llamaba Teatro 20, que dirigía Guy Besteir. En esa revista colaboraban tanto críticos que estaban de acuerdo con la neovanguardia como críticos que estaban de acuerdo con el realismo. La única cosa que tenían en común era que todos estaban en contra del teatro anterior y de los críticos anteriores. Por ejemplo, dentro de los críticos que apoyaban el realismo estaba Edmundo Eichelbaum y estaba, por ejemplo, Pedro Espinosa. Dentro de los críticos que apoyaban a Griselda Gámbaro y al neovanguardismo estaba gente como Ernesto Shaw y el director de la revista, Guy Besteir. Lo que ocurre en un momento determinado en el seno de Teatro 20 es que cuando en el año 65 tiene que entregar los premios a la mejor producción del año, el jurado
estaba integrado por estos críticos más otros, decide que la mejor obra del año era El Desatino. Inmediatamente los críticos realistas, Spinoza y Eichelbaum, dejan la revista mandándole una carta a Kirchstein diciendo que premiar El Desatino era un desatino. Porque El Desatino no era una obra argentina. El Desatino era una obra que miraba hacia el puerto, que no miraba hacia adentro. Que el que miraba hacia adentro, el que miraba hacia nosotros, eran los autores realistas. El que miraba hacia los problemas que realmente tenía la clase media argentina. A partir de allí y durante toda la década se desarrolla una polémica muy fuerte entre los dos sectores. Hay réplicas y contrarréplicas. Por ejemplo, hay en el diario El Mundo, que es un diario que ha desaparecido hace bastante tiempo, pero que era un diario progresista en ese momento, hay una polémica 2 domingos seguidos muy fuerte entre realistas y absurdistas, que se continúa en otras publicaciones con, diríamos, mutuas acusaciones. Por ejemplo, los realistas toman el lugar de lo que podría denominar ser jueces en cuanto a la búsqueda de lo nacional. Tanto Cosa como todo el grupo de los realistas va a tratar de incluir a su teatro dentro de la realidad nacional y dejar al discurso neovanguardista fuera de ese teatro, por un lado. Y por otro lado, el grupo de Gambara, el grupo que estaba cerca del Ditela, va a tomar una actitud irónica, va a tomar una actitud, como dijimos antes, cuestionadora e indirecta de ese teatro realista. Va a decir que son naturalistas, va sobre todo a partir de un grupo, de un prólogo de Villanueva, del director Villanueva, que era el que manejaba el teatro en el Ditela. Villanueva va a decir que El Desatino no es una obra que copia la realidad ni es un reflejo de la realidad, es otra realidad simplemente. Es decir, va a propugnar un teatro que tenga su propio referente. Ustedes saben que una de las características del realismo es siempre referirse a un referente concreto. Este primer neovanguardismo, esta primera etapa del neovanguardismo, sobre todo en obras como El Desatino, va a pretender, a la manera de los absurdistas, crear su propia referencialidad. El texto teatral como su propio referente. Va a pretender ser juzgado por eso nada más, no juzgado con relación a otra cosa, como decían ellos. ¿No es cierto? Todo esto nos va a llevar a que veamos que antes de ese intercambio de procedimientos que hubo en el 70 y en el que participan todos estos autores del 60, hubo una fortísima polémica. Las polémicas dentro de lo que se llama el teatro de la modernidad dentro de la cultura de la modernidad, son hechos, diríamos, muy fuertes y que delatan la fortaleza del campo intelectual. El campo teatral. Una de las características del teatro argentino actual es que carece de polémicas. Es decir, acá nadie polemiza. Y forma parte esto de una debilidad del campo o de otra manera de entender el teatro. Yo prefiero creer que es porque estamos viviendo otra forma, otra manera de ver el teatro. Pero dentro de lo que fuera modernidad, la polémica significaba de alguna manera la fortaleza del campo, porque pueden polemizar dos sectores que tengan una ideología en común. Dos sectores que tengan una ideología distinta no pueden polemizar. Por ejemplo, no sé, Zamora no puede polemizar con Rico. No hay una polémica posible entre Zamora y Rico. ¿Por qué? Porque tienen ideologías absolutamente diferentes. La ideología en común que tenían los realistas y los absurdistas, ¿cuál era? La ideología de la modernidad, la ideología del cambio y el cuestionamiento del teatro anterior. Nos faltaría
dos características, y con esto termino, del teatro moderno, del 30 y del 60. Por un lado, el teatro visto como un hecho didáctico, destinado a mejorar al receptor, sobre todo de clase media, porque en lo que se llama, lo que podríamos denominar el movimiento de teatro independiente, ha habido siempre una contradicción, todos los movimientos la tienen, que es la de querer hacer un teatro popular, un teatro para el pueblo, un teatro sobre todo para los sectores obreros, y terminar haciendo un teatro para clases medias. Esta contradicción no solamente la tuvo Barletta, sino que la tuvo el teatro del 50, Dragún, Gorostiza, y la tuvo también el teatro del 60. Barletta, por ejemplo, llegó a decir en su revista que en lugar de asientos en su teatro tenía que haber pupitres, porque el teatro estaba destinado a enseñar. El teatro tenía que enseñar, y él ponía como ejemplo al caso Florencio Sánchez en el teatro argentino. Ustedes habrán observado, por ejemplo, que en las obras de Sánchez hay demasiada explicación sobre lo que pasa, y hay siempre un desenlace y una mirada final donde se vuelve a reiterar lo que pasó. Algo parecido pasa después con el teatro de Dragún en los 50. Pasan las cosas y después al final Dragún las vuelve a explicar. Con Cusani pasa algo parecido. Avanza la obra, hay un desenlace, y al final en Cusani vuelve a haber una explicación de todo lo que ocurría. Esto tiene que ver con una tradición didáctica. Ustedes piensen, por ejemplo, que ya en el teatro argentino, ya Sarmiento y Alberdi van a tomar partido por un teatro didáctico. Ellos van a decir que en el teatro se va a aprender. Y esta idea va a aprender en el teatro moderno, en el teatro independiente. La idea de que el teatro enseña, y la idea de que el espectador de teatro no es lo mismo que el lector. Por ejemplo, el lector es alguien que está solo en su casa, se supone que tiene una formación literaria. En cambio, el espectador de teatro, como decía Barletta, hasta puede ser analfabeto. A este espectador es necesario explicarle más que al lector todo lo que está ocurriendo. Es por esto que este hecho de explicar doblemente o triplemente las cosas ha quedado como una suerte de manera de ser del teatro argentino. Aún hoy todavía hay ciertos autores, ciertas tendencias que vuelven a reiterar lo que pasó, y es resultado de esta modernidad, y es resultado de lo que podríamos denominar cierta desconfianza en cuanto a lo que el público puede entender, porque se presume que el público debe entender todo, y tal como lo dijo el autor. Esto es imposible. Evidentemente nadie entiende totalmente lo que quiso decir el otro. Siempre hay una subjetividad en el que recibe, porque es activo, ¿no es cierto? No es pasivo. Ustedes están escuchando esto, pero tienen su punto de vista sobre lo que están escuchando. Bueno, esta subjetividad no es reconocida generalmente por el teatro moderno argentino. Se tiene una idea objetiva de la comunicación, una idea del teatro como enseñanza. En el 60, el realismo reflexivo vuelve a tener, en obras como Nuestro fin de semana, en obras como Amarillo, como Requiem para los viernes a la noche, en obras como la primera obra de Alácar, no me acuerdo, Soledad para cuatro, la idea de que de alguna manera había que superar ese discurso, podríamos decir, excesivamente didáctico, pero que al fin de cuentas había que ser moderadamente didáctico. Ustedes saben que la idea central del realismo reflexivo es la de que al personaje, por lo menos en su primera época, en los 60, es que al personaje nunca le pasa nada, y ese es su drama.
El drama del personaje de Julián Bisbal es que realmente nunca le ha pasado nada en su vida, nada trascendente. Todo pasa y él pasa por la vida sin dejar un rasgo. Es lo que podríamos denominar la caracterización del personaje mediocre. Su drama no es que le pasan demasiadas cosas como le pasaban a los personajes del Puente o a los personajes de Dragún. A este no le pasa nada. De alguna manera, esos personajes realistas reflexivos son personajes que pretende Cosa, que pretende Alac, que pretende Somiliana, que sean personajes típicos de la clase media y que muestren a lo que podría denominarse a la clase media en un callejón sin salida. Piensen, por ejemplo, que las obras más evolucionadas de Cosa, las obras del último periodo, La Nona, vuelven a tratar el mismo tema, la clase media que no tiene salida, la clase media que ya no responde, ya en La Nona es total, ya los personajes se quieren comunicar y no pueden hacerlo. Ya hay incluso un hecho casi expresionista como La Nona que se los devora a todos. Bueno, pero esto ya empezó en nuestro fin de semana, ¿no es cierto? El tema de una clase media que había tocado en los 60 un techo y no podía subir más. Ustedes piensen, por ejemplo, la perspicacia de este grupo de autores en los 60, que muestra a la clase media sin salidas en el momento de auge de la clase media. Los 60 son el momento de auge total, no solamente económico, sino de llegar al poder. Hay dos gobiernos en los 60, el gobierno de Frondizi y el gobierno de Iria, que son intentos de la clase media por, de alguna manera, centralizar la vida del país en ella. Y son intentos que en ese momento todavía no se los veía fracasar. Hay una polémica muy interesante con relación a este teatro, que parte, por ejemplo, de Luis Ordaz. Luis Ordaz, en la revista Thalía, que dirigía Emilio Estebanovich, lo caracteriza este movimiento del realismo reflexivo como el teatro del callejón sin salida, y lo cuestiona, porque no daba soluciones, decía Ordaz. ¿Por qué? Porque no tenía ese mensaje a la manera de Florencio Sánchez, Dragún, Cusani, etcétera, que siempre de alguna forma daban la moraleja final. Este teatro no tenía moraleja final. Terminaba la obra y no pasaba nada, no había de alguna manera personajes que reaccionaran como reaccionaban los de Sánchez o los de Dragún, de alguna manera, ¿no es cierto? Ahora es muy interesante como años después del proceso, Ordaz reconoce que él estaba equivocado, que los que tenían razón eran los jóvenes autores del 60, que precisamente la clase media estaba entrando en un callejón sin salida y que realmente la única manera de mostrarla era mostrarlos así como eran en ese momento, ¿no es cierto? De alguna manera, todo lo que este personaje mediocre simboliza no solamente la marca de una época, sino la marca de una clase social, ¿no? Que llega prácticamente a los personajes de teatro abierto, prácticamente. Esto nos llevaría a la última característica de la modernidad, tanto del 30 como del 60 y del 80, que es la tendencia al testimonio, que sale del hecho didáctico, sale de la otra característica, de la cuarta característica. Todos estos autores, desde Barletta para acá hasta el 80, quieren ser influyentes sobre la sociedad. Tratan de reflexionar y de hacer reflexionar al público, incluida Lagámbaro y Pavlovsky en su segunda época. Porque como dijimos en los 70, sobre todo a partir de piezas como en Lagámbaro, en Nada que ver, Sucede lo que pasa, y de Pavlovsky sobre todo en La Mueca y el señor Galíndez, hay un pasaje hacia lo que podría denominarse realismo, hay un pasaje de lo que podría denominarse una metáfora de tipo opaca de la realidad a una metáfora transparente. El teatro de Pavlovsky, por ejemplo, de Somos y Robot hasta el señor Galíndez, hay un aclaramiento total de la metáfora.
Se puede hablar ya que en el señor Galíndez estamos en pleno realismo. Así no se lo consideró en la época, pero el señor Galíndez es una obra profundamente realista, ¿no es cierto? Entonces, toda esta situación testimonial se va a amplificar sobre todo en teatro abierto. Teatro abierto implicaría una suerte de amplificación, una suerte de intensificación de estos 4 o 5 caracteres que estuvimos trabajando de la modernidad. Una amplificación del compromiso con la realidad, una amplificación del testimonio, de la idea de movimiento, de la idea de antagonismo en contra del poder, es decir, una serie de características que venían desarrollándose en el teatro argentino desde el 30 y que tuvieron en el 60 una inflexión y que van a tener otra vez una inflexión muy fuerte en los 80, no solamente en teatro abierto, sino en una serie de obras que se daban al mismo tiempo o que vinieron inmediatamente después de teatro abierto. Mi deseo hoy ha sido el de tratar el tema, insisto, como totalidad. A mí me gustaría que quedaran para hablar de casos particulares, de casos de autores o de tendencias particulares, no sé, las preguntas que me pudieran hacer ustedes. Lo que quise dar en principio es una visión general de los 50 años, basada en la modernidad, basada en la idea de modernizaciones, basada en la idea de relaciones con lo que podía denominarse el teatro del mundo, el teatro norteamericano y el teatro europeo. Bueno, nada más. Cuando usted dijo que actualmente no había polémica en el modo de ver el teatro, ¿cómo definiría? ¿De qué modo se ve hoy el teatro? Claro, lo que pasa es que los límites de la charla eran los 80, digamos. A partir sobre todo del 87 empiezan a aparecer nuevas maneras de hacer teatro que no son modernas ya. Entonces, y que tienen que ver con ciertas ideas postmodernas, por ejemplo. Entonces, una de las características en general de la posmodernidad es la no polémica. Eso sí, yo lo puedo leer así, o lo puedo leer de otra manera, lo puedo leer desde el aspecto de que, bueno, el campo teatral argentino es mucho menos, ¿cómo podríamos decir?, amplio que lo que fue en los 60, y también creo que tendría razón el que piensa así, porque era mucho más fuerte el movimiento teatral argentino en los 60 que hoy. Había más público de teatro, había más revistas, había, digamos, maneras de hacer teatro muy enfrentadas. Había críticos nuevos, que son estos que he hablado yo, en el 30 también. Entonces, yo lo puedo leer como que estamos en otro momento, y es cierto, estamos en otro momento del teatro. De los 80 acá han pasado muchas cosas, no solamente en el teatro, sino en el mundo, en la cultura argentina, en la política argentina. Entonces el teatro no puede estar ajeno a todo eso. Pero también lo puedo leer por el lado del achicamiento del campo teatral. De que el teatro ha dejado de ser una militancia en la Argentina. También lo puedo ver desde ahí. Esa forma de los movimientos de negar todo lo anterior, ¿no es cierto? ¿No llegaba de alguna manera a perder la oportunidad de aprovechar lo que pudiera haber de positivo en el teatro anterior? Claro, claro. Una de las características de la modernidad ha sido, como Umberto Eco, cuando habla de la modernidad, dice que la modernidad perdió la oportunidad de mejorar porque negó todo y destruyó el pasado. Precisamente en la Argentina no hubo nunca una síntesis, y no la hubo precisamente por la terquedad de nuestra modernización.
por ejemplo, nosotros teníamos un teatro tradicional y un actor nacional, ¿no es cierto? Malo o bueno, hasta el 30. A partir del 30 se comienza a negar ese actor totalmente. Quizás vos tengas razón y hubiera sido mejor hacer una síntesis entre las técnicas nuevas que aparecieron en el 50 y el 60 y ese actor. Ahora se quiere hacer eso. Ahora hay una tendencia, dentro de las nuevas tendencias teatrales, a redescubrir ese actor. Es decir, en el teatro argentino sí, lo que ha faltado siempre es síntesis. Pero por una característica propia de la modernidad fue así en todos lados. Lo que pasa es que Argentina fue siempre el país de las grandes antinomias, además, ¿no? Desde Boca River para adelante, ¿no? Todo ha sido antinómico, ¿no? Fuertemente antinómico. Esto ayudó. No solamente la ideología de la modernidad era así, sino que nosotros tendemos a ser así. Todavía hay gente, yo no creo, yo precisamente creo que lo que de alguna forma puede ayudar al teatro como a toda la cultura argentina es la mezcla, la síntesis. Pero, por ejemplo, ha habido casos de charlar con directores, con actores de los 50, de los 60, para los cuales todavía Sandrini sigue siendo una bestia negra. O nombrar Sandrini y salen corriendo. Bueno, algo debió representar si era tan seguido. Su arte algo debió tener. Esto no se analizó. Tampoco el otro sector analizó nada. Hay, por ejemplo, en la revista Platea, a fines de los 50, a principios de los 60, publicaba mesas redondas y opiniones de los teatristas independientes que hacía Luis Ordaz. Pero salió una respondiéndole con lo que pensaban los actores profesionales sobre los actores del teatro independiente. Era tremendo. Por ejemplo, Lola Membrives decía que eran fracasados, que no podían ganar plata, por eso hacían teatro independiente. No sé, también había un desconocimiento y una rabia mutua, sin conocerse mutuamente, ¿no? ¿Cómo influye el peronismo en el teatro como fenómeno político y social? Bueno, estamos hablando del primer peronismo, ¿no? Estamos hablando del 40. Bueno, hay que decir algo. El peronismo en el 40 no tenía un proyecto cultural concreto. Entonces mal podía tener un proyecto teatral. No lo tenía. Lo que sí ocurrió fue que frente al teatro independiente, que era absolutamente contrario al peronismo, cuestionador, incluso ha llegado a decir Kiva Steiff, y con razón, de que se iba al teatro independiente de alguna manera como forma de militancia indirecta contra el peronismo. Al peronismo le quedaban dos caminos: o impedir el desarrollo del teatro independiente, o tratar de alguna manera de incluirlo dentro de su discurso. Hubo intentos, incluso de los cuales me han hablado gente del teatro independiente, por ejemplo de Cátulo Castillo y otra gente del peronismo, de entrar digamos, en diálogo con el teatro independiente. El diálogo fracasó precisamente, no se pusieron de acuerdo para hacer, por ejemplo, un festival por una cantidad de hechos más anecdóticos que otra cosa. Pero podríamos decir que el peronismo todo lo que hizo fue no obstaculizar al teatro independiente directamente, pero no le opuso un proyecto contrario. Sí creó los teatros vocacionales, pero que
no prendieron de ninguna manera. Bueno, en un principio cuando estalla el golpe militar hay digamos, una suerte de censura, más que de censura, de autocensura, que viene de la censura indirecta, de los, de alguna manera, amenazas, ataques indirectos, etcétera. Un periodo donde no se estrena prácticamente, pero casi enseguida aparece un teatro cuestionador, que es el que venía del pasado. Por ejemplo, en el 76 se estrena Segundo Tiempo, de Alac. En el 77 se estrena La Nona. Es decir, que aparece dentro de las tendencias que venían, precisamente ese intercambio de elementos del que yo hablé en el 70, se produce porque había un deterioro muy fuerte político y social. Y la única manera de mostrar ese deterioro para los realistas era con elementos casi expresionistas, por un doble sentido. Por un lado, porque si yo, por ejemplo, trabajo con La Nona, con un elemento extrarracional, La Nona no se mueve racionalmente, La Nona no es algo referencial muy concreto, La Nona es una fuerza terrible de la sociedad, o lo que vos quieras. De alguna manera, según cambian los tiempos, La Nona va a tener un diferente referente con relación a la realidad. Cuando se reestrenó, para cierta parte de la crítica, en el 89 era la inflación, La Nona. ¿No es cierto? Entonces, el teatro teatralista, el teatro que tiene elementos no realistas, va cambiando de acuerdo a las épocas la interpretación que tenía. Entonces, se necesitaba, por un lado, un discurso que tuviera elementos del teatro expresionista y del absurdo para hacer más honda la crítica, y por otro lado, se necesitaba disfrazar el discurso, lo que se llamaba el tema del guiño con el espectador. En teatro abierto había un acuerdo tácito entre los que estaban representando y el público. En obras como Decir Sí, en el acompañamiento. Por lo tanto, no hubo cambios en cuanto a nuevas tendencias. Quedaron las que ya estaban, como suele ocurrir en las dictaduras, pero radicalizadas en cuanto al cuestionamiento de esa dictadura, y tomando elementos no directos de crítica, por motivos obvios. ¿Y qué tipo de teatro había en esa época? Porque si no había crítica, ¿qué tipo de teatro estaba latiendo? Bueno, todos los que hemos hablado. Yo he hablado, por ejemplo, de que realistas y absurdistas intercambiaron elementos. Temáticas, perdón, no fui claro. La temática del teatro. Bueno, en el teatro siempre la temática está confundida con la forma, ¿no? Pero prácticamente, si vos querés hablar de temática, sí, la temática tenía que ver con lo que estaba pasando. Si vos analizás, por ejemplo, obras como El acompañamiento, y antes, no sé, por ejemplo en el 70, obras como El avión negro, por ejemplo, el del grupo de autores. El avión negro es una obra que trata, obviamente, sobre el tema. Se decía en la época que Perón iba a volver. ¿Y cómo iba a volver? En un avión negro. Bueno, la obra se llamó El avión negro. Bueno, todo el teatro del 70 es un teatro profundamente político. A partir del avión negro, pasando por historia tendenciosa de la clase media argentina, pasando por la gran histeria nacional, ceremonia al pie del obelisco, todo esto en la época de Lanuse. Y después en el 76, desde el 76 en adelante, con todas estas obras que estuve hablando yo a partir de La Nona, todas las obras trataban de lo mismo en realidad. Del problema de la libertad, del problema de la falta de libertad, de las actitudes dictatoriales, de la falta de justicia. Perdón, las características de las que usted hablaba respecto de la militancia teatral y los movimientos que hubo, ¿coinciden estas características? O sea, ¿puede ser que una de las razones por las cuales realmente surge en una década un tipo de teatro que es definido,
y que tiene grandes ideales, puede tener que ver con que se produzca esa militancia teatral? Yo creo que todo movimiento artístico es histórico, es decir, nace porque hay un reclamo ideológico del público. Es decir, que por ejemplo, el Teatro del Pueblo nació porque había una clase media ávida por ver buen teatro, entre comillas. También, y sin embargo... Claro. En los 70 habían cambiado mucho las cosas. En los 70 todos estábamos muy politizados, al extremo. Al extremo. Entonces el reclamo ideológico era otro. Pero ya en los 70 la utopía de que de alguna manera de que militando en un teatro independiente yo iba a cambiar la sociedad había pasado. Se pensaba que la sociedad iba a cambiar, pero no iba a cambiar por el teatro. Todo lo que podía denominarse la militancia política no creía, salvo excepciones, salvo el teatro que se hacía en las villas, de que iba a cambiar la sociedad por el teatro, sino por una acción directa la iba a cambiar. Sí, ¿por qué siempre dentro de la crítica de teatro en general se tocan los mismos nombres y muy pocos autores que se llaman menores, por ejemplo Beatriz Mosquera, y los que estamos trabajando nosotros, que tienen mundos tan ricos como los autores que en general se nombran siempre? ¿Por qué siempre nos quedamos en los mismos nombres? Claro, lo que pasa que, mirá, yo no tengo nada contra la quiero mucho. Lo que pasa es lo siguiente. Yo acá tenía una hora 15, una hora y media para hablar. Entonces decidí. Claro. Bueno, yo lo que diría es lo siguiente. Creo que es un error ese. Porque en general había una corriente crítica llamada de los formalistas rusos a principios del siglo que decían que una forma artística no solo se entiende por las grandes obras y los grandes autores, sino por una generalidad de autores. En un autor menos importante están las mismas características que en los autores importantes, ¿no es cierto? Entonces creo que es un error generalmente, ¿no? Sin pensar yo todo lo contrario, que Beatriz Mosquera es una autora menor, ¿no? Una pregunta. Barletta decía que el actor puede fingir la naturalidad, pero no puede ser natural. ¿Cree que sea así? Bueno, Barletta era más vale un hombre de letras que un hombre de teatro. Él parece que era muy cuestionado por ese problema, porque Barletta venía de la literatura. Entonces él pensaba que los actores no hacía falta aprender, por ejemplo. A mí me han contado actores que trabajaron con él. Un actor me contó, por ejemplo, que uno de los ex actores de Barletta, que él hacía teatro en una plaza, ¿no? Entonces él fue a pintar una pared. Y entonces estaba ahí y le dijo a Barletta, qué lindo, ustedes hacen teatro. Y Barletta le dijo, ¿no se quiere quedar? Y así empezó a hacer teatro él. Es decir, Barletta no quería, porque decía que el teatro no se aprende, se parecía a los surrealistas en esto. Los surrealistas, vos sabés que piensan que pensaban, Breton, que cualquiera podía ser autor, director, artista, que la sociedad era la que coartaba a la gente y la convertía en empleado, oficinista, crítico, etc. ¿No es cierto? Entonces, la idea de Barletta era una idea, generalmente, está en los libros que ha publicado, una idea medio particular del actor, de creer que el actor, bastante exterior, de que el actor podía fingir, que el actor, había ciertas reglas por las cuales podía darse la tristeza, la alegría. Es por esto que a medida que avanza la década del 50, cada vez hay más distancia entre el teatro que proponían los nuevos grupos independientes y el teatro del pueblo. Porque los nuevos teatros independientes, como Fray Mocho, con Ferriño, nuevo teatro con Asquini y Boero,
ya empezaban a tener escuela de actores, se pensaban en, aunque digamos Stanislavski Strasberg llega bastante después de una manera sistemática con La Nueva Máscara, por lo menos en el 50 comienza a conocérselos. Entonces creo que generalmente, yo creo que es más importante la obra pionera de Barletta que lo que hoy podemos leer de él como teoría. No era un teórico del teatro. Que la cámara... Yo estoy en el grupo que está trabajando Ricardo Alac. Vos hablás en el estudio preliminar. ¿Yo? Segundo tiempo. Una escena de segundo tiempo. Bueno, está hablás de dos fases que dividís el subsistema reflexivo, ¿no? Y después, cuando ya estás concluyendo, en el final del estudio preliminar, hablas de que Tentempié 2, si bien con esta estilización del flashback llega por allí casi a estar en lo que puede ser el realismo crítico o poético, no reúne suficientes elementos como para estar en dicho sistema. Entonces yo te quería preguntar cuál es la diferencia entre sistema reflexivo y sistema realismo reflexivo y realismo crítico. Bueno, podríamos decir que el realismo reflexivo en su primera versión, Soledad para cuatro, por ejemplo, quiere probar una tesis realista. La juventud de la clase media no tiene salida, ¿no? Y la prueba no solamente la tesis es realista, sino que los procedimientos con que la prueba también lo son. El encuentro personal, yo lo expliqué recién, personajes referenciales, el llamado efecto de realidad, dar una idea total de realidad en la escenografía, en el vestuario, en la actitud de los personajes, de los actores. Y en la segunda versión del realismo reflexivo, el realismo crítico, que sería segundo tiempo, ya aparecen una tesis realista que sería parecida, pero que se quiere probar ya con procedimientos que no son realistas. Procedimientos de cuño expresionista, del grotesco, es decir, que ya hay una apertura hacia otras expresiones estéticas, artísticas. Se complejizó el teatro de Alac, de Cosen en la segunda época. Pasamos como con La Nona, ¿no es cierto? A mí me nació la duda porque yo digo, bueno, ¿por qué no se pusieron de acuerdo entre vos y Alac? Porque... No, que vos hablaste... Te voy a explicar una cosa. Seguramente van a venir acá los autores... Pero todo lo contrario, ¿no? Y van a opinar todo lo contrario, es lógico eso. No, pero digo, no podía ser tan abismal porque vos hablás del segundo periodo como realismo crítico y él justamente habla del primer periodo como realismo crítico. Entonces ahí se... Claro, lo que pasa es que muchas veces semánticamente queremos decir las mismas cosas con distintos nombres a veces. Pero yo te voy a decir una cosa sin necesidad de llevar agua para el molino de la crítica y la investigación. Te voy a decir algo, que si generalmente los artistas, los directores, los actores, los autores, supieran todo de su obra, si fuera realmente así, que no hubiera elementos inconscientes, los críticos no harían falta. Porque traían acá a Alac y le explicaba todo. Sin necesidad de que viniera yo a hablar de esto. Es decir, que es lo que, por ejemplo, yo dirijo teatro y casi siempre cuando dirijo teatro, ¿cómo podríamos decir? No funciona en mí el crítico. Al contrario, funcionan otras cosas. Y hay muchas cosas de las que hago yo que no sé por qué las hago. Bueno, algo parecido nos pasa a todos. Porque es otro tipo de... Nadie puede decir yo hice esto por esto y esto por esto y esto quedó así por esto de una manera taxativa. Generalmente, y esto lo prueba lo que voy a decir, los autores que dirigen sus propias obras, a menos de que sean Chaplin, generalmente no lo hacen bien. Porque no hay perspectiva. Entre el autor y su obra no hay perspectiva, no hay distancia. Es como si alguien hablara de su hijo, ¿no es cierto? Está demasiado cerca. Como diría Ortega y Gasset, es una cuestión de perspectiva. Está demasiado cerca de la obra.
Esta cosa de esa característica de los autores de la época del 60, sobre todo de plantear a sus personajes en un fracaso, sin salida, ¿no hace que se queden rezagados después con respecto al camino, ¿no? Que la sociedad sigue otro camino, así que el individuo busca su salida, de alguna manera? No, la sociedad no encontró salida. Y lo prueba el golpe del 76, la sociedad no encontró salidas, al contrario. Es el tema. Propuesta una salida, no así que se agote la... Claro, las formas artísticas todas se agotan, todas desaparecen al final. La tragedia griega, llegó un momento que no hicieron más tragedias, como sistema teatral terminó, quedaron tragedias, pero no se hacen más tragedias griegas. La ópera italiana también, como género se sigue escuchando, pero no se siguen haciendo óperas. Es decir, que todo, digamos, todo en el arte tiene su cuarto de hora, su momento. Cuando desaparecen las condiciones sociales, políticas y de recepción que le dieron lugar, esa forma artística ya no produce más. ¿Por qué no se produce más sainete? ¿Por qué no se hacen grotescos criollos? Porque eso fue cuestión de una época. Una más y cortamos. ¿En qué cree usted que favorezca el hecho de que los autores, muchos autores empezaron escribiendo junto con los actores y los directores y después pasaron a estar en soledad? ¿En qué favoreció ese cambio? Claro, vos decís, por ejemplo, Alá, que empieza a trabajar con la nueva máscara. Aparte, el hecho que usted explicaba de que las cosas están muy cerca para hacer una evaluación y cómo hace el trabajo de ida y vuelta entre el autor y los actores y después estar en soledad. Yo creo que el concepto del autor del siglo XIX y del principio del siglo como tipo solitario, nadie lo va a sostener ya. Es fundamental que el autor esté en contacto con los actores y con los directores. Ahora, los motivos por los cuales se produce esta diáspora son personales en cada caso, ¿no es cierto? Los muy buenos momentos de ciertos autores se deben sobre todo a unión con ciertos directores. Por ejemplo, el caso más claro en el teatro independiente argentino es el caso Dragún-Ferriño. Bueno, claro, Chejov-Stanislavski, pero digamos, en el teatro argentino lo mejor de la producción de Dragún está en su asociación con Ferriño. Y la forma de trabajo de Ferriño le abrió a Dragún, y él mismo lo ha reconocido, muchísimos caminos para su teatro. Es más, Historias para ser contadas tiene mucho que ver el trabajo de Ferriño, todo lo que él había traído de alguna manera de los famosos coros europeos, etcétera, ¿no? Tiene mucho de lo que trajo Dragún, de lo que trajo Ferriño de Europa, ¿no? Mezclado a lo que aportó Dragún, pero generalmente una obra de teatro se prueba cuando sube escena, si no, no es una obra de teatro.